Sí, mira, he dejado ahí hojas. Repártelas. Hay para todos. Repártelas, por favor. Bueno, os he hecho un pequeño esquema ahí. Me termino de presentar. Estoy casado con Mariluz. Felizmente casado casi 14 años. Ella enferma de cáncer. Y en vida de ella no quería que me hiciera diácono permanente. Dice, no, vas a estar más en la parroquia que conmigo, así que no te doy permiso. Y yo me olvidé del diaconado. Me olvidé del diaconado permanente y unos meses antes de fallecer ella, pues me dijo, Santiago, vete a Madrid, vivíamos en Valencia, en un pueblo, vete a Madrid con tus padres, no estarás solo y prepárate para el diácono permanente. Me dio ya el permiso y al enviudar, con dolor, con tristeza, pues también con esperanza cristiana de que ella estaba en un buen lugar con el Señor y que me ayuda desde arriba a vivir de nuevo la castidad, el celibato, por el reino de los cielos. Y he podido terminar los estudios aquí en Madrid. Me dice un sacerdote joven africano, Santiago, ¿a qué santo te has invocado para que te ordenen tan pronto sacerdote? Digo, no, tan pronto no. Propedéutico, 3 años de ciencias religiosas, un poco más de 3 años, un curso de pastoral, 5 años ordenado diácono permanente, más 1 año más, 11 años. 11 años. Empecé con 59 años, cuando me quedé viudo de Mariluz, querida Mariluz, y a los 69 fui ordenado presbítero, sí, de la iglesia. Aquí en Madrid, estoy feliz, estoy contento. Me gusta decir a los amigos, os lo digo a vosotros, os tengo por amigos también, a vosotros aspirantes, os doy ánimos, de verdad, a las esposas también. ¿Qué labor más importante tienen las esposas de los diáconos? Luego si os puedo contar algún testimonio breve. La cuestión está en que merece la pena el Señor, seguir al Señor, y que estoy agradecido a la Iglesia, agradecido al obispo, don Carlos, agradecido a los formadores de aquí del seminario, también de todos vosotros, los que Javier Cuevas, Juan Carlos Vera, todos los que han pasado por aquí, Juan José Rodríguez Ponce, padre jesuita que también empezó con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues hoy vengo dispuesto a daros una pequeña charla, la abreviaré un poco, Juan Antonio, la abrevio un poco. Sí, tenemos hasta las 11. Y si dejas un poquito de espacio antes para hacerte alguna pregunta. Exacto. Pues bien, ya puestos así, continuamos. Os pido oraciones por mí y yo rezo por vosotros también, por todos vosotros. Eres un amigo. Gracias. Amigos somos. Pues bien, como os pongo ahí en el inicio, en la presentación, es necesario el silencio en la liturgia. El silencio ha de ser oídas las palabras que Dios nos quiere comunicar en la vida. ¿Me oís bien? Para preparar estas reflexiones sobre este tema, enseguida de invitarme a nuestro formador, Javier Cuevas, para ofrecerlas a todos vosotros. Uno, intentando ser humilde, se reconoce pobre siervo, necesitado de la gracia que viene en la oración. Y me he puesto a recoger información que poco a poco, que prestes un poco de atención cada día, surgen ideas, frases a desarrollar en las lecturas del día y también en la liturgia de las horas, además de algún libro que caía en mis manos. El año pasado, hubo unas jornadas nacionales de liturgia celebradas en Madrid en el último trimestre, nos brindaron un hermoso libro sobre la Eucaristía. Todos tenemos experiencias sobre momentos de silencio en nuestra vida, que tenemos ocasión de compartir luego al final, si queréis, con las preguntas. Testimonios, ¿verdad? Sencillos, breves, momentos de oración, de súplica al Señor. En la Real Academia Española se define liturgia como orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las distintas religiones. Y una parte necesaria en la ceremonia de culto en la Iglesia son los momentos de oración y de silencio. Así pues, con recogimiento y meditación, donde se aprecia y se plasma la presencia divina mediante la contemplación, por medio de la palabra de Dios y los sacramentos. ¿Y qué decir
del tiempo dedicado a la oración personal, en familia, en comunidad. Quien haya seguido la lectura del peregrino ruso no puede por menos que intentar imitarle, aunque sea unos minutos, repitiendo en silencio la oración del corazón. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. La paz y la serenidad vuelven a nuestro ser, reconfortándonos inmensamente. Haced la prueba. Llevamos mucha prisa a veces, muchas tareas, ocupados en casa, en el trabajo, aquí en la facultad, y son múltiples las ocupaciones que tenemos. Dice un salmo: en las preocupaciones te daré mis consolaciones y alegría. Cuando estamos preocupados, si nos acogemos al Señor o la oración, Él nos da el consuelo y la alegría que necesitamos. Durante las convivencias, retiros o ejercicios espirituales se viven largos ratos de silencio espiritual, donde el espíritu, si estamos receptivos, se manifiesta grandemente. Acudamos a estas citas anuales de los retiros. Son importantes, claro que sí. Como vosotros, hermanos, he vivido encuentros con un gran aprovechamiento, con frutos en la vocación cristiana y en el ministerio diaconal. Hoy una vez, y me gusta repetirlo, que nuestra vocación principal es ser cristianos, ser de Cristo. Casados, solteros, cristianos, matrimonio santo, ¿verdad? O el ministerio también diaconal, posible en el permanente, ¿verdad?, para los casados, y el ministerio sacerdotal, o la vida consagrada también. Aprendemos de los santos con sus noches claras y oscuras, a valorar las consolaciones en la tribulación. ¿Quién no ha tenido alguna enfermedad, alguna prueba, alguna tribulación? Nos asociamos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de Él aprendemos a llevar con conformidad, con aceptación, todo lo que nos pasa, ¿verdad? Seguramente hemos tenido diversas pruebas de angustia, de sufrimiento, de miedo, soledad, falta de ánimo, quizás de desesperanza, y hemos gritado al Señor. Esta oración me gusta mucho desde hace mucho tiempo. El comienzo de los laudes o las vísperas, ¿verdad? Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Agarrándome a veces en mi vida a la cruz del Señor, y encuentras consuelo y ayuda siempre, siempre. Así pues, Dios viene a liberarnos y a sanarnos admirablemente. Bendito sea Jesucristo. Os voy a decir una postdata que tengo aquí en esta introducción, y es que en la Jornada Nacional de Liturgia, un obispo de Portugal nos contaba que se había encuestado a los jóvenes en la JMJ de Lisboa sobre qué valoraban más de lo vivido esos días con el Santo Padre y de convivencia con los jóvenes, venidos de tantos lugares del mundo. ¿Sabéis lo que respondieron los jóvenes en primer lugar? Hicieron una valoración, primero, segundo, tercero, cuarto. El obispo solo nos contó el primer punto. Lo que más habían valorado los jóvenes era el silencio. Silencio en la Eucaristía, el silencio en la oración, la meditación, ante el Santísimo. Ellos que venían de viaje largo, que habían escuchado catequesis en distintas iglesias. Yo este año no he podido ir, pero me han contado algo y veo que los jóvenes valoran el silencio también. No se quedan en el ruido de la música y a veces están con sus cascos, ¿verdad? Comprendámosles también a ellos. Pues bien, voy a exponeros ahora un poco el desarrollo que encontré en un libro hermoso sobre la Eucaristía y que vale para hablar del silencio. En el comienzo de la Eucaristía, de la Santa Misa, el sacerdote en la oración colecta empieza un tiempo de silencio sagrado. Durante ese momento, cada fiel expresa sus intenciones a Dios. Señor, ayúdame en esto, ayúdame en el examen, ayúdame aquí a hablar a los hermanos en las pruebas diversas, ¿verdad?
Desde lo íntimo de su ser y al pronunciar la oración de colecta, el sacerdote recoge estas intenciones privadas, esos silencios que no son mutismo vacío, sino expresión para facilitar a todos los fieles su participación activa en la Santa Misa. A veces decimos, en una reunión de amigos, ha pasado un ángel. En una reunión de amigos que dejan de hablar, creando un tiempo de silencio. Escuchar en silencio al que provoca interés sobre el tema que se plantea. Silencio y palabra se complementan. Ignacio de Antioquía escribe: el Padre se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que es su verbo, que procede del silencio. Nada más y nada menos. El Padre se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que es su verbo, que procede del silencio. La palabra es eternamente engendrada por el silencio increado. El misterio de Dios se vale más de silencios que de palabras. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Las manifestaciones en la Escritura, cuando la Anunciación, cuando la Natividad, momentos de silencio, ¿verdad? Varios autores coinciden en narrar una sabiduría común en el Oriente y en el Occidente, cristianos. Quien la escucha se deja educar en la estima por el silencio. ¿Habéis hecho ya ejercicios algún día, algunos días? Algunos momentos de silencio, ¿verdad? Hemos de estar. Fruto de ese aprecio por el silencio será, por ejemplo, besar en Navidad al niño en Belén, como el Dios siempre mayor. Este siempre mayor lo presiente mejor quien cultiva el silencio. Aquí veo una peque, que seguro que en Navidad has puesto el Belén en casa. ¿Sí? ¿Y quiénes están en el portal de Belén? ¿Quiénes están? Jesús, José y María, ¿verdad? ¿Tú los quieres mucho? ¿Sí? ¿Y a papá y a mamá también? Muy bien. Lo mismo que vislumbra más quien al besar la cruz el Viernes Santo besa al que es luz de luz, aunque haya muerto y precisamente por haber muerto. Besar la cruz el Viernes Santo, ¿verdad? La adoración a la cruz. Besamos a Cristo, ¿verdad? Y le ofrecemos también en el silencio de ese momento nuestra vida. Cuando las intervenciones de Dios en la historia siempre están precedidas de un profundo silencio, como si todo se pusiera a la espera. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, Señor, se lanzó desde el cielo, desde el trono real. Silencio y palabra, silencio y palabra. En esta noche, yo cuando voy de convivencia con mi comunidad, viajamos por la noche, por la tarde, el viernes o el jueves, y cuando llegamos al lugar de la convivencia, del retiro, una de las cosas que nos dicen los que llevan la convivencia, los sacerdotes, los catequistas, nos dicen: en la noche Dios se manifiesta. En la noche Dios se manifiesta siempre. En esta noche, como un haz de luz clarísima, resuena el anuncio del apóstol: ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. La gracia que ha aparecido en el mundo es Jesús, nacido de María Virgen, Dios y hombre verdadero. Ha venido a nuestra historia, ha compartido nuestro camino, ha venido para librarnos de las tinieblas y darnos la luz. En él ha aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del Padre. Jesús es el amor hecho carne, nos dice el Papa Francisco. Los padres apostólicos enseñaban que los misterios de Cristo viven el silencio de Ignacio de Antioquía. Dice que el parto virginal de María y la muerte de su hijo fueron misterios envueltos en el silencio de Dios y, en consecuencia, ignorados por el demonio. Demonio aparte siempre. Ahí no entra.
Toda teología del silencio pasa a la celebración de la liturgia cristiana y en ella se hace vida. Romano Guardini escribía: si alguien me preguntara por dónde empieza la vida litúrgica, le respondía que por el silencio, aprendiendo a guardarlo. Sin él no hay cosa seria, o al menos todo es inútil. Es el primer requisito a toda acción sagrada. El Concilio Vaticano II ha recuperado el valor del silencio en la liturgia. En el Sacrosanctum Concilium pone: cuídese también en la acción litúrgica un silencio sagrado en determinados momentos, aunque sean breves, ¿verdad? Todos los misterios de la unión del hombre con Cristo, la liturgia los rodea más de silencios que de palabras. Por ejemplo, el momento que el sacerdote muestra la hostia y el cáliz durante la consagración. Cristo glorioso ofrece al Padre el himno que resuena en la Jerusalén del cielo, a la vez que se nos muestra oculto y silencioso tras las sagradas especies. Para ti, Señor, el silencio es alabanza. El silencio en la celebración se manifiesta de muchas maneras. El lector ha entendido el silencio. Se nota cuando es el primero que está escuchando el texto que proclama, pidiendo las palabras que salen de su boca. Supongo que cada uno de vosotros os habéis leído alguna vez en el atril, en el ambón, en la iglesia, ¿verdad? La lectura. Que vosotras también, las esposas, ¿verdad? Entonces, qué bueno será que lo que leemos, lo que proclamamos, lo comprendamos, ¿verdad? Si lo leemos antes un poco. Y tratemos de vivir lo que sale de nuestra boca. Decía una feligresa mayor en mi parroquia: Santiago, el ejemplo arrastra, el ejemplo. Tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Un buen ejemplo para que arrastre a llevar almas a Dios. Llevar almas a Dios. El celebrante que al rezar la plegaria eucarística pone empeño para que los fieles entren en su silencio, cuando da gracias, reza el memorial y ofrece súplicas. Es importante cuidar todo lo anterior para vivir la acción eucarística, el presidente y la asamblea. Y la ordenación general del misal romano trata del silencio calificándolo de sagrado. El recogimiento silencioso deberá ser la actitud propia de ese momento, preludio de escucha, de acogida y de alabanza. Y de alianza también. Ya termino esta segunda parte, que es un poquito más extensa. Pasamos luego a los textos breves, a los testimonios y preguntas. Los gestos corporales en la plegaria ayudan a ese recogimiento. La asimilación orante de la escritura y de la liturgia en el encuentro con el Dios 3 veces santo en la liturgia exige dejarse educar por el silencio. A mí me cuesta al día coger 15 minutos de silencio, como me piden. Santiago, reza 15 minutos de silencio, la oración del corazón. A veces lo hago sobre la marcha, haciendo alguna actividad o paseando, pero qué bueno sería recogerse en la iglesia o en casa, ¿verdad? Y guardar unos minutos de oración, de silencio. Y lo agradece el espíritu, lo agradece el alma, el cuerpo también. Que nos paremos un poco, porque a veces no paramos de hacer cosas, ¿verdad? En la liturgia, ritualiza el silencio e invita a que la asamblea lo viva. No es interrupción de la celebración, sino ahondamiento, un viaje interior y un estupor ante el misterio. Al comienzo de la celebración, el silencio expresa el recogimiento de todos los corazones ante la acción sagrada que se va a realizar. Ya termino esta parte. En la liturgia de la palabra, ¿cuántos pueblos, verdad, no tienen sacerdote y un seglar o una seglar, una catequista o un diácono celebra la liturgia de la palabra, ¿verdad? Hasta que puede dar la comunión del sagrario o bien viene un sacerdote a la iglesia. ¿Cuántos pueblos están atendidos
con la liturgia de la palabra, la celebración de la palabra de Dios, que es muy importante también en nuestra vida cristiana. Hay un silencio sagrado al escuchar el mensaje de Dios que la Iglesia presenta favoreciendo la meditación y el diálogo entre Dios y los fieles, con la ayuda del Espíritu Santo. Y acogida internamente esta palabra de Dios, se prepara la respuesta en la oración. La oración como respuesta, ¿verdad? Porque escucha nuestro corazón, nuestro oído y hace vida en nosotros. Si es para conversión, convertirnos, si es de acción de gracias, dar gracias, si es petición, con la buena intención, ¿verdad? El silencio, tras proclamar el Evangelio, ayuda a que la palabra sedimente e ilumine. El silencio de los fieles envuelve también toda la plegaria eucarística. El silencio es un consentir el misterio que acontece en el aquí y en la hora de la asamblea. Decimos que aquí, cuando el Señor va a la sinagoga y proclama la lectura, ¿verdad? Dice, esto se cumple hoy, ¿no? Se cumple hoy. Pues así el aquí y ahora. La palabra proclamada, ¿verdad? Se cumple en el momento de la celebración. El aquí y ahora. Conviene un silencio de adoración inmediatamente después de haber sido distribuida la comunión eucarística. Yo procuro ahora hacerlo más. Pararme un poco después de tener la comunión, ¿verdad? Pararnos unos instantes, dar gracias a Dios por la palabra, el pan, el logos, el verbo, el maná recibido. Este silencio después de la comunión habla del asombro ante la sobrenaturaleza que se asienta en nuestra naturaleza. Esta segunda parte la he preparado con un libro que me ha ayudado, que se llama Antes de celebrar la Eucaristía, El silencio, de Félix María Arocena y Alberto Portolés, el arte de la Eucaristía, de celebrar la Eucaristía. Y ahora sí, ahora os voy a presentar algún texto breve, alguna anécdota bonita, simpática que os agradará. Todos tenéis el texto de San Silvano, ¿no? Lo habréis leído algunos, quizás en casa. Si queréis, ¿lo quieres leer tú, Chema? Venga. De San Silvano, monje ortodoxo del siglo XIX y XX. El silencio espiritual. El silencio espiritual nace del deseo de cumplir el mandato de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este silencio viene suscitado por la búsqueda del Dios viviente, por aquel que quiere liberarse de las tentaciones de este mundo para encontrar al Señor en la plenitud del amor, para vivir en su presencia por la oración pura. De repente, por el Espíritu Santo, el alma reconoce al Señor. ¿Quién puede describir este gozo y esta consolación? El Señor, en su infinita bondad, me ha concedido esta gracia a mí, que soy un pecador, para que los hombres le conozcan y vuelvan a Él. Bellas palabras de esta meditación de este monje ortodoxo. En Oriente se vive mucho el silencio, la oración. Sabréis que cuando se pone un monje a dibujar, a pintar un icono, se pone en oración también, en silencio, ¿verdad? Pues bien, hermanos, aquí hay algún texto más. Por ejemplo, vamos a predicar, dijo San Francisco de Asís, tras un largo paseo en silencio por las calles del pueblo, junto a un hermano. Al llegar a su convento, le pregunta al hermano: Padre, ¿y el sermón? Hemos ido uno detrás de otro con las manos entre las mangas, con la capucha puesta, las sandalias, por las calles en silencio, hemos ido todo el tiempo. ¿Y el sermón que iba a predicar? Y dijo Francisco de Asís: hermano, ya hemos predicado, dando ejemplo de humildad y mortificación. O sea que allá había predicado, en ese silencio, ¿verdad? A veces en el silencio evitar discusiones, ¿verdad? Como decía don José Cobo Cano, nuestro nuevo arzobispo y cardenal, que las discusiones sean amables, que no nos tiremos los trastos a la cabeza. ¿Cuántas discusiones terminan en peleas, verdad? Pero que las discusiones sean amables. Y como decían a mí el día que me fui a preparar para el matrimonio,
Santiago, tu cruz va a ser Mariluz. Mariluz, tu cruz va a ser Santiago. Y he comprobado que ha sido una cruz gloriosa. Que en el matrimonio, antes que se ponga el sol, si nos pedimos perdón, todo va a ir mucho mejor, ¿verdad? Reconciliarnos antes de que se haga una bola grande. Nos llevaremos mejor, ¿verdad? Así que hay algunas frases más. Por ejemplo, una que dice de Lamentaciones, del libro de Lamentaciones. El Señor es bueno para quien espera en Él, para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Esperar, siempre, en silencio. Bueno, dice también el peligro ruso, en otro pensamiento. Los que hablan y los callados. Unos que hablan mucho, otros que son más callados. Unos no son más importantes que los otros. Todos somos importantes, ¿verdad? Todos nos necesitamos. Dice, esta sociedad, este mundo, entre todos haremos todo, ¿verdad? Todo lo bueno, claro. El otro día me dice un muchacho, un hermano casado con una peque, dice, en la música el silencio es una nota. Lo habréis observado. Una orquesta para una nota de silencio y continúa, ¿verdad? O sea, el silencio hasta en la música. Decía William Shakespeare también. Todo esto me lo he encontrado yo después, preparando esto, ¿sabes? Digo, es mejor, decía Shakespeare, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. A veces hablamos, voy a hacer esto, me voy a llevar a tal sitio, te voy a hacer esto. Mejor callado que no decir, prometer muchas cosas y luego no cumplirlas, ¿verdad? Entonces intentar ser silenciosos, hablar menos, pero cumplir, hacer las cosas que deseamos, ¿verdad? Que son bien para los demás. No sé si habréis visto El Gran Silencio hace unos años, la película. En un monasterio, un director alemán, me parece, quería hacer una película sobre la vida de los monjes en un convento, en un monasterio. Y le dijo el padre superior, el abad, dice, no, todavía no. No estamos preparados para que entren las cámaras aquí y nos rueden, hagan una película de los monjes, la actividad. Y entonces pasaron unos años y el abad le dijo al director de cine, ya puedes venir con las cámaras. Vio que ya estaba serenado todo, que podían grabar, cómo estudiaban, cómo rezaban, cómo trabajaban, los momentos de ocio. Yo la vi en el cine Paz, en la calle Fuencarral. Solo se oían los coches de la calle Fuencarral. Un silencio en la hora y media de la película, tremendo, silencio tremendo. Solo los monjes se ponían en el recreo a hablar, a jugar, a tomar algo juntos, a exponer sus vivencias. Y fue hermoso esa película, El Gran Silencio. Bueno, pues ya podemos pasar a compartir alguna vivencia o hacer alguna pregunta que queráis. ¿Os ha hecho bien cuando habéis hecho un retiro estar en silencio, en la habitación, en la capilla, en la hora de la comida también, ¿no? Y a veces nos ponen en Cristo Rey, en la casa de Cristo Rey, nos ponen alguna meditación, alguna oración de algún santo, alguna vida de algún santo, y estás comiendo en silencio. Lo habéis experimentado todos, ¿no? Y es bueno, ¿verdad? Y a veces hasta el Señor nos puede inspirar a escribir algo. Podemos escribir algo. El Señor me dice esto. Y cuando he hecho varios retiros, en la preparación del diaconado, retiros y convivencias con mi comunidad, y en silencio y muy fructuosa, con mucho fruto. Es verdad, nos ayuda a todos. Si alguno queréis contar alguna experiencia o vivencia en algún momento dado, que te has sentido llamado por el Señor a decir, pues quiero continuar esta preparación del diaconado, quiero ponerme a tu servicio, Señor, al servicio de mi familia. Siempre nos han dicho en el diaconado, primero la esposa, los hijos y después la iglesia, ¿eh?
Eso en el diaconado, siempre, siempre. Así que cuidar el matrimonio, cuidar la familia, que es don de Dios, donde es santuario de la vida, santuario de la vida y santuario de santidad también. Así pues, mucho ánimo. Os voy a leer un pequeño testimonio de Isaac de Nínive que dice así: ama el silencio. El silencio, como la luz del sol, iluminará a Dios en ti y te librará de los fantasmas de la ignorancia. El silencio te unirá al mismo Dios. Ama el silencio por encima de todas las cosas. Te trae el fruto que la lengua no alcanza a describir. Al principio tenemos que forzarnos a guardar silencio. Que Dios te conceda experimentar ese algo que nace del silencio. Con solo practicarlo, como consecuencia de tu esfuerzo, te inundará una luz inenarrable. Y después de un breve tiempo, una cierta dulzura nace en el corazón de este ejercicio y el cuerpo se siente embebido casi por la fuerza para permanecer en silencio. Voy a contar una anécdota simpática. Tengo un familiar en Valencia, ella era valenciana, y cuando un sobrino me decía: tío, ¿de qué equipo eres? Digo, soy del Madrid, pero ahora también del Valencia. Ella de Valencia, valenciana. Bueno, ¿vosotros sois de Madrid todos? No, Madrid, madrileños. Bueno, manchego. Tú madrileño. ¿Vosotros? También. Bueno, pues este familiar me decía: Santiago, ¿cómo será la vida en el cielo? Digo, yo qué sé, ¿cómo será la vida en el cielo? Pero me figuro que estaremos 24 horas alabando a Dios, cantándole, alabándole. Y me dice este familiar, dice: oh, qué pesado, y no descansamos. Y bueno, descansaremos media hora. Tenemos ahora, creo, un descanso, ¿no? Sí. Descansaremos un poco. Bueno, si queréis contarme o preguntarme algo. Sí. Me gustaría aportar que, no sé, siento que la oración, a través del silencio, la contemplación, ¿no? Siento que es la oración de estos tiempos, Claro. sin lugar a dudas. Sí. Porque estamos tan atiborrados de palabra, ¿no? Quizás en otros tiempos, ¿no? Porque había necesidad de palabra y de acceso a la palabra, ¿no? Pero ahora creo que estamos un poco emborrachados, ¿no? Entonces creo que este tipo de práctica contemplativa, la oración del corazón, etcétera, ¿no? Nos ayuda mucho y es muy transformativa para el hombre de hoy. Es muy transformativo. Sí. Como que el espíritu Eso es. Sí. ahí hace hueco. Eso es. Y luego también creo que es una pena, ¿no? Que en otras tradiciones, ¿no? Como puede ser el budismo, incluso ahora también otras corrientes de la nueva era, tipo el mindfulness, etcétera, aprovechan el silencio, que es un recurso maravilloso, y nosotros que lo tenemos en nuestra tradición, desde los padres de la madre del desierto y todos los místicos, que no le saquemos el jugo que tiene, ¿no? Eso es. La meditación, el recogimiento, ¿verdad? La Es una oración joya. es fundamental. Es una joya de nuestra tradición. Pues de fomentarlo, sí. Sí. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Muchas veces quería yo deciros, cuando quieres coger el sueño, cuando estás completamente agotado lo coges sin problema, pero cuando quieres coger el sueño, tienes que hacer y te pones a pensar en 100.000 cosas, no te duermes. Cuando procuras no pensar en nada, es cuando te queda frito. Con Dios es lo mismo. Si estás en silencio y procuras no pensar en nada, el Señor te puede transmitir algo. Le decía el otro día esto en la homilía en mi parroquia, a los feligresitos. Dejar que Dios os hable, porque si 3 minutos que dedicáis a Dios sois vosotros los que estéis continuamente diciéndole cosas, no entra, ¿cómo va a entrar si no dejáis margen? Claro, el silencio, pero el silencio interno, de dejar que Dios os diga algo, que a lo mejor no os dice nada en 3 horas, vale, ya os lo dirá, a lo mejor en 1 minuto que tengáis al día siguiente, pero dejar que Dios sea el que hable, no siempre nosotros.
Si no dejamos parar, ¿cómo va a decirnos nada el pobre? Nada más que quería decir eso. Muy bien. Bueno, me dice ayer una persona, me dice, un sacerdote, amigo, dice, Santiago, dile a los aspirantes que crean en el Evangelio, que crean en Jesús, que tendremos vida para siempre, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que son las 11, van a ser, faltan un par de minutos. ¿Alguien quiere decir algo más? Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Qué ánimo con los estudios. Sabéis del cura de Ars, ¿no? Que no era buen estudiante, pero era piadoso, rezaba, y le dice el obispo al formador, le voy a ordenar, aunque no va bien los estudios, le ordeno, para que mandarle a un pueblecito lejano, por ahí, a Ars, en Francia, y luego fue un gran confesor, un gran catequista, y cuentan de él, me ha venido esta anécdota ahora, que se marchaba del pueblo y de la iglesia. No se sentía digno, con María Vianney, no se sentía digno de estar ahí en el pueblo, en la iglesia. Se marchaba con el libro de oraciones debajo del brazo. Y cuentan que el alcalde del pueblo le vio que se marchaba del pueblo. Hizo así, le quitó el libro de oraciones y dice Juan María Vianney, ahora yo no me voy, sin la oración no me voy. Fundamental. Sin la oración, sin el libro de oraciones no me voy. También quiero aportar sobre el tema que dice sobre el silencio en la liturgia, de la práctica cuando se está en la Santa Misa, que recoge el número 56 y 88 de la Ordenación General del Misal Romano, sobre el silencio, que dice que debe de ir acompañado después de cada lectura, después de la homilía, y también después de la comunión, que a veces ese es el error más frecuente de cuando hay coro, que hay canto y canto y canto en la comunión y no hay ningún espacio para el silencio. Qué bueno que dices. Sí, muy bien. Que es muy importante, incluso el silencio antes de la misa en el recogimiento al sacerdote, antes de comenzarlo, porque Antes de comenzar. llega tan a prisa porque la hora ya se llegó, que solo se reviste y para afuera. Hace falta antes de la misa también. Sí. En la sacristía, donde estemos, sí, un ratito de oración, santiguarse, ofrecerse al Señor, sí. Muy importante, es verdad. Sí. Esos 4 momentos has dicho. Sí. Antes, durante, la lectura, Antes, durante la Evangelio, lectura después de la comunión. y incluso el breve silencio que hay a la invitación al oremos. Oremos, sí. La oración colecta, al final. Eso es. Momento de silencio. Muy bien. ¿Te llamas? José Manuel. José Manuel. Sí. José Manuel. Muy bien. Encantado, José Manuel. No sé si tenía aquí yo la frase, porque... Nada, pues yo creo que ya podemos descansar un rato, ¿no? Danos tu bendición, Padre. ¿Qué es la bendición? Me lo digo yo, Damos gracias a la Virgen María. lo que tú quieras. Venga, todavía luego rezaremos el ángel, luego. Pues os doy la bendición, venga.